Hacia las 2:30 de la tarde del miércoles, la tensión y la incertidumbre se apoderaron de Bolivia. La atención fue en el centro de la Plaza Murillo, que fue tomada por un grupo de militares del ejército comandados por el general Juan José Zúñiga. Durante 3 horas, la noticia se despegó rápidamente ante un intento de golpe de Estado. Por eso, hoy queremos establecer contacto con el doctor Gabriel Campero Nava, quien es el encargado de negocios de la Embajada de Bolivia en Bogotá. Bienvenido, doctor Gabriel, a Red Más Noticias. Estimado Michael, queridos compañeros de Red Más Noticias, les agradezco infinitamente el espacio y, bueno, prestos para poder informar y sobre todo comunicar lo que está aconteciendo en Bolivia y lo que sucedió el día de ayer. Bueno, doctor Gabriel, ¿cómo está hoy el gobierno del presidente Luis Arce? Bueno, después de una jornada muy fatídica que definitivamente causó conmoción y que puso en riesgo la democracia y el gobierno legalmente constituido del presidente Luis Arce, quien ganó las elecciones en el año 2020 con más del 55% de los votos, el día de hoy todavía se vive esa tensa calma. ¿En qué sentido? Puesto que el día de ayer, pese a que se tomaron ya las acciones correspondientes a través de las instancias de gobierno para tomar presos a los autores de este intento de golpe de Estado, todavía se indagan más colaboradores que fueron partícipes de este hecho. Es así que hasta no tener la información sobre la investigación completa y los demás coautores de lo que el día de ayer se quiso llevar adelante para fracturar nuestra democracia, seguimos expectantes. ¿Qué instrucción han recibido por parte del presidente, incluso luego de la conversación que tuvo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien rechazó este acto? Bueno, en primera instancia fue manifestar a través de las diferentes misiones diplomáticas a los gobiernos, amigos, organismos internacionales, lo que son organizaciones sociales, los pueblos en general y diversas instancias del pueblo colombiano, la gratitud, la solidaridad expresada por parte de ellos. No debemos nosotros menoscabar la importancia que han cumplido los medios de comunicación para difundir de una manera rápida y contundente y sobre todo sin sesgos comunicacionales a través de medios responsables sobre lo que estaba pasando en Bolivia. Esto colaboró a que tanto el presidente Gustavo Petro, vicepresidenta Francia Márquez, la Cancillería de Colombia y así diversas instancias del gobierno de Colombia hayan manifestado su solidaridad, y no únicamente ellos, sino también el pueblo colombiano que el día de ayer se concentró aquí en la Embajada de Bolivia haciendo un mitin de solidaridad apoyando, o mejor dicho, apoyando al gobierno constitucional del presidente Arce y denunciando el intento de golpe de Estado. Por tanto, lo que el presidente Arce nos pidió fue manifestar la gratitud hacia el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, a la Cancillería y al pueblo colombiano que nos apoyó en esas horas tan difíciles el día de ayer y nos pidió continuar difundiendo lo que sucedió el día de ayer en Bolivia para que estos hechos no se repliquen en ningún lado del mundo. ¿Qué viene ahora? ¿Se podría esperar un nuevo levantamiento por parte de otra facción del ejército? Como bien te decía, querido Michael, ¿no? Las investigaciones continúan en curso. Únicamente han sido 2 los aprendidos, los principales cabecillas de este levantamiento armado el día de ayer, que va en contra de todo precepto constitucional y democrático que manejamos en el Estado plurinacional con la Constitución, la cual es muy clara, que señala que el capitán general de las Fuerzas Armadas es el presidente Luis Alberto Arce Catacora, ¿no? Y cualquier acción que vaya en contra de esto debe ser sancionada. Y hasta que no demos con todos los autores, coautores, gente que apoyó a esta insubordinación, debemos estar expectantes, debemos estar en alerta, debemos continuar socializando lo que ha pasado en Bolivia y de esta forma garantizar de que la democracia en ningún lado de Latinoamérica se ve interrumpida. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, acusó a Evo Morales de buscar una crisis estructural con el anuncio de bloqueos en distintos caminos por parte de sus sectores afines y acortar también, según lo que dice la ministra del gobierno del presidente Luis Arce, de acortar el mandato de Luis Arce para así, entre comillas, imponer su candidatura en los comicios presidenciales de 2025, aunque se sabe, según los artículos de la Constitución Política y algunos análisis que han hecho las altas cortes, pues no lo podría hacer Evo Morales, pero sí está relacionado Evo Morales también con todo este movimiento que hay durante los últimos meses en Bolivia. Bueno, aquí es importante puntualizar algunas cosas que creo que son necesarias, ¿no? El día de ayer, la ministra de la Presidencia, con todo el gabinete, alrededor de casi las 12 de la noche, hora de Bolivia, salieron en conferencia de prensa señalando de que las acciones que se suscitaron el día de ayer efectivamente tenían la finalidad de derrocar al presidente Arce. Pero aquí hay un componente que es necesario aclararlo.
Hace 2 días justamente el señor Zúñiga, el general Zúñiga, hacía a través de medios de comunicación locales en Bolivia amenazas que no, y opiniones que no van acorde a la función de las Fuerzas Armadas. Es en este entendido que grupos afines a Evo Morales empiezan a denunciar de que existe persecución democrática. El presidente Luis Arce, el día de ayer, en el transcurso de la mañana, y eso lo dijo la ministra de la Presidencia el día de ayer en la noche, ¿no?, llama a Zúñiga y le dice claramente de que lo va a retirar del cargo. Zúñiga en primera instancia agarra y dice, sí, presidente, no hay ningún problema, claro, estamos firmes y leales. Pocas horas después, a partir del mediodía, empieza a haber el movimiento irregular que es denunciado por nuestro presidente Luis Arce y el cual era el intento ya de golpe que se quería consumar, que por la misma información que nos brinda la ministra de la Presidencia, Marianela, señala de que no tuvo el apoyo de otras unidades militares y que por eso no se consolidó. Y aquí es importante denotar algo que también para poder desestimar. Hace 2 días denunciaban de que lo querían perseguir a Evo, que existía persecución política, una gran cantidad de cosas. Sin embargo, al día siguiente, presidente Arce, en la noche, ya toma preso a esta misma persona que amenazó a Evo. Entonces, vemos de que existe una contradicción dentro de los mismos lineamientos que maneja este sector que es afín a Evo. Mismo Evo Morales el día de ayer denunció que había una inestabilidad a través de sus cuentas. Y con las afirmaciones de la ministra de la Presidencia y sobre todo con las declaraciones que hizo el general Zúñiga pidiendo liberación de Luis Fernando Camacho, de Yanine Áñez y otras personas que estuvieron involucradas en el nefasto golpe de Estado del 2019, nos da una línea clara de que existían ya desde actores que todavía toca investigar acciones de derrocamiento y acortamiento de mandato, que obviamente no solamente se reducen a espacios que podrían ser de ex aliados o personas que estaban muy asociadas dentro de nuestro mismo proyecto político, sino incluso actores de derecha nacional e internacional, los cuales deben ser investigados. Pero sí es cierto entonces que desde el mismo gobierno Luis Arce, pues he señalado que Evo Morales, que fue el jefe de Luis Arce, porque pues, recordemos Luis Arce fue ministro de Economía durante algunos años, pues Evo Morales estaría buscando también la crisis en Bolivia, no derrocar a Luis Arce, pero sí hacerle un contrapeso, aunque fueran compañeros en el Ejecutivo. En este caso yo creo que hay un espacio de desinformación y desubicación por parte de los compañeros que lo informan, lo asesoran a Evo. Por ese lado, nosotros vemos de que están cumpliendo un rol que, aunque les digo, no considero de que sea gente que esté apoyando al imperialismo nada, están haciendo un favor flaco a sectores de las élites para derrocar un gobierno que ha sido electo con el 55%. En 2020, querido Michael, nosotros votamos por Luis Alberto Arce Catacora. E incluso muchos actores de la política boliviana el día de ayer denunciaron que ningún tipo de acción, sea militar, sea por parte de organizaciones que no estén de acuerdo con el lineamiento que maneja el actual gobierno, debe acortar el mandato del presidente porque lo hemos elegido hasta el periodo del 2025. Se dice que en los 180 años de independencia de Bolivia, el promedio, hay un nuevo gobierno cada 25 meses. Es decir, ¿qué está pasando en Bolivia? ¿Sigue una incertidumbre política? Yo creo, en este caso, hay que ser muy autocríticos. Y esto yo quiero ser muy sincero. Durante el primer periodo, que el resultado de la llegada al poder del movimiento al socialismo en el Estado Plurinacional de Bolivia es la acumulación de luchas históricas que tuvimos de diversos sectores, obreros, campesinos, indígenas, que históricamente fueron explotados. Esto se sintetiza y da como resultado que llegue al poder el movimiento al socialismo. Posterior a ello, ¿qué cosas nos faltaron, querido Michael? Y que por esa misma razón lo que tú planteas podría generar estas desestabilizaciones que las manifestamos en determinados periodos de tiempo, asociado al tema de la falta de generación de conciencia social dentro de las dinámicas del manejo de la institución del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Todavía no hemos logrado nosotros concretar hegemonía cultural, no hemos logrado concretar nuevas planchas a nivel educacional, no hemos logrado concretar lo que se refiere un espacio de medios de comunicación alternativos para poder informar estos avances que han ido en favor de las grandes mayorías desde el año 2006. Y es así que cuando ya uno, a través de la nacionalización de los recursos naturales, redistribución de la riqueza y actualmente con el presidente Luis Arce el proyecto de industrialización, los sectores hegemónicos siempre lo han visto como una amenaza. Desde el año 2006, esto no es nuevo.
con la diferencia de que en el año 2019, cuando se consolidó el golpe de Estado, no tuvimos la capacidad de reaccionar como lo tuvimos el día de ayer. Obviamente, esto no deja de estar latente un posible rebrote de acciones desestabilizadoras, pero al menos ya tenemos la experiencia de lo que sucedió el año 2019 para no cometer los mismos errores. Y por último, para con esto completar la respuesta que te otorgo, porque siempre es un poco complejo hablar de varios años, porque es una acumulación, creo que es necesario en este espacio la autocrítica. Al presidente Arce le ha tocado, como diríamos en Bolivia, en un término muy jovial, bailar con el periodo más feo de la situación boliviana. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una coyuntura post-pandemia, post-golpe de Estado del 2019, una situación de guerras internacionales, bajos precios de los hidrocarburos, y están pidiéndole a algunos sectores que tienen muy poca autocrítica dentro, porque son pocos los sectores que hacen esta acusación al gobierno del presidente Arce. Esos sectores le están pidiendo al presidente Arce que realice en 3 años lo que no hicimos en 14 cuando había buenos precios de hidrocarburos, una Latinoamérica que estaba brotando con Chávez, con Fidel, con todos estos espacios que colaboraron al crecimiento en diversos ámbitos. Entonces, ahora el presidente Arce está manteniendo una inflación controlada, está garantizando que los productos de la canasta básica no aumenten de precio y sobre todo está buscando industrializar y darle valor agregado a todo lo que los bolivianos tenemos a nivel de recursos naturales para hacer redistribución de la riqueza. El general Zúñiga fue detenido en inmediaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en la zona de Miraflores, de la ciudad La Paz, por lo que también se ordenó pues una investigación por parte de la Fiscalía a todos los demás participantes. Ya sabemos que hay hombres muy cercanos también al general Zúñiga que fueron capturados y que hacían parte de esa cúpula militar. En ese momento, en horas de la noche, él aseguró tan pronto le iban a llevar los policías cuando lo capturan. El domingo en el colegio La Salle me reuní con el presidente y el presidente me dijo, la situación está muy jodida. Esta semana va a ser crítica. Es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Escuchemos lo que dijo en ese momento él entonces, que todavía era, hasta después de haber sido sustituido, el comandante del ejército de Bolivia. El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente, ¿ya? Y el presidente me dijo que la situación... ¿Ya? El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta, trae la camioneta. No hay necesidad, yo me voy. No, usted ve conmigo, usted ve conmigo. Por eso he venido. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, no, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutus, más 14 Z del regimiento de Achacacho. ¿Ya? Achacacho. Entonces, ya pasa, no. Está detenido. Usted está detenido, mi general. ¡Ya! General, es un autogolpe. Es un autogolpe, general. Sí. Es un autogolpe. Ahí escucharon ustedes y dijo, sacamos los blindados, le pregunté, saca, respondió el presidente, según lo que dice Zúñiga, que ahora enfrenta la justicia y podría esperársele pues más de 20 años si es que es condenado. ¿Qué decir frente a esto? ¿Un intento de autogolpe, como lo dice el general Zúñiga? Para nada. Yo creo que es muy importante en esto aclarar 2 cosas. Como bien te comentaba en inicio, querido Michael, ¿no? El día de ayer, en últimas horas de la noche, la ministra de la Presidencia salió a dar declaraciones. Y en las declaraciones, lógicamente, es algo que sucede dentro de toda la institución del Estado boliviano, que el presidente se reúna para coordinar con las distintas instancias del aparato estatal. Sea que se tenía que reunir con el comandante de las Fuerzas Armadas. Pero aquí hay un detalle, y esto es muy importante puntualizar. Después de las declaraciones que realiza Zúñiga amenazando al compañero Evo Morales en su momento, el presidente al día siguiente toma la decisión de retirarlo del cargo. ¿Qué fue lo que pasó? Podía retirarse tranquilamente, podía haber dicho sí, excelente, pero decidió actuar de una forma unilateral sacando unidades militares, algunas unidades militares, a Plaza Murillo, queriendo derribar lo que se refiere las puertas de ingreso de Casa Grande. Entonces, ¿esto qué nos da a entender?
Nadie pone en riesgo su carrera militar, nadie pone en riesgo tener cárcel por 20 años. En esa situación nos darán mayores insumos para determinar el grado de complicidad, porque ya el presidente, por las declaraciones que realizó la ministra de la Presidencia el día de ayer, le había instruido retirarse de su cargo como tal de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a Zúñiga, cosa que no le gustó y por eso tomó esa acción de intento de golpe. Por último, hoy se ha escuchado que, según investigaciones preliminares y los informes técnicos, un grupo de militares, obviamente liderado por Juan José Zúñiga, ya venía planificando la insubordinación desde hacía aproximadamente unas 3 semanas. ¿Eso es cierto? Bueno, esto yo creo que es importante de que las instancias competentes hagan las investigaciones, porque no sería responsable por parte de nosotros hacer afirmaciones con algo que está en curso de investigación. Pero pese a ello, yo quiero rescatar y denotar algo. Presidente Arce, al igual que acá presidente Petro, vemos de que los movimientos progresistas están siendo amenazados desde distintos ejes. He ahí la importancia de la denuncia internacional. Y por eso mismo, presidente Arce desde hace tiempo venía señalando de que se viene un golpe blando, se están alistando las condiciones, estamos realizando esto. ¿Por qué? Ya existían estos movimientos que se notaban irregulares en distintas áreas. Lo que sí, el día de ayer, por suerte y para alegría de la democracia, no se consolidaron. Pues le agradecemos al doctor Gabriel Campero, quien es el encargado de negocios de la Embajada de Bolivia en Bogotá. Gracias por estar aquí en Redman Noticias. Muchas gracias, estimado Michael. Y bueno, nuevamente agradecer a los medios de comunicación, agradecer al gobierno de Colombia, al presidente Petro, a la vicepresidenta Francia, Cancillería, a las organizaciones sociales, pueblo organizado, que se solidarizaron el día de ayer para que no se rompa el orden constitucional y derroquen a nuestro presidente constitucional, Luis Alberto Arce Catacora. Que viva la democracia y les agradezco infinitamente el espacio.